Abrimos nuestra sala, un espacio donde las conversaciones reales tendrán lugar. En nuestro Living Podcast, con César y Mariana. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Nuestro Living. Qué rico volver a estar aquí, qué rico volver a sentarnos en este sofá que de verdad que se ha vuelto cita imperdible venir a charlar con ustedes y a contarles un poquito de todo. ¿Qué más, amor? ¿Todo bien? ¿Tú qué? Todo bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tal tu semana? Ay, bien. Corre, pero todo súper. Chiquis, Summer Camp. Todo bien, sí. Los chicos están en Summer en este momento para nosotros poder hacer esto. Y bueno, sacándole el tiempo a esto que nos encanta, este proyecto nos encanta. Gracias a ustedes por todo, por tanto cariño, por tantos comentarios, por sus seguidos, por todas las personas que nos siguen, por todas las personas que han interactuado con el contenido. Nos encantaría escucharlos más, leerlos más, saber cómo les ha parecido y que nos sigan comentando por aquí todo lo que piensen acerca de nuestros episodios. No olviden suscribirse. Por favor, subscribe. Bueno, el episodio de hoy. Heridas de infancia. Wow, el herido hiere y el sano sana. Este tema es un tema bien profundo y cuando tú escuchas heridas de infancia, a veces siento que uno puede decir como, bueno, heridas de infancia, hay heridas de heridas, ¿cierto? Hay heridas que de verdad son muy marcadas y que se sienten demasiado, pero las más preocupantes también siento yo son esas heridas que a veces parecen imperceptibles. Heridas que guardamos y no las logramos mostrar con facilidad. Sí, esas heridas de esas infancias que de pronto uno vivió de alguna manera y que ni siquiera uno puede saber qué hirieron. O sea, esas acciones de nuestros padres que involuntariamente Sí, claro. Hirieron y que... Bueno, algo tenemos claro y es que nosotros no somos responsables de las heridas que hayamos tenido de infancia, pero sí somos responsables de cómo vamos a actuar nosotros en la adultez. Claro, cómo las vamos a sanar. Pero ahora, ¿de qué hablamos? Cuando nos referimos a heridas, ¿a qué nos referimos con esas heridas que nosotros recibimos en la infancia y que de pronto, de las cuales incluso no somos a veces tan conscientes? Son esas heridas que cuando nosotros estamos pequeños nos afectan de alguna manera, pero que no son perceptibles para nuestros papás. Entonces nuestros padres de alguna manera nos afectan a nosotros o nos hieren con boberías, pero que nosotros realmente nos sentimos mal y las fuimos guardando. Y somos responsables ya cuando somos adultos que realmente las entendemos, porque tenemos varios casos. Yo tengo algunas heridas que las voy a compartir y ya cuando estamos adultos las logramos entender. ¿Cuándo las entendemos? Cuando nos casamos, sí, cuando tenemos hijos, sí, que ya sabemos que cuando uno actúa con un hijo y uno siente de que, yo no quiero sentirme, o sea, si yo fuera un niño o recuerdo cuando yo era niño y mi mamá o mi papá actúa así, yo no me sentí bien, no quiero que mi hijo se vaya a sentir mal. Sí, eso sí es totalmente cierto. Cuando nos casamos y cuando tenemos hijos son los momentos donde hay más confrontación, donde siento yo que es el momento donde tú como que a veces te reflejas y donde te ves y dices, wow, yo fui de pronto ese niño hablando de los hijos, ¿cómo quiero actuar yo? ¿Qué me dolía a mí en esos momentos? O sea, a mí me pasó mucho. Por ejemplo, bueno, primero que todo también súper importante me parece es, aquí la intención no es juzgar las infancias. No, cero. Porque eso es importante. Cuando se habla de estos temas, hablar desde el perdón y desde la capacidad de entender que nuestros padres dieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Es que tengo algo para decirte y es, si nosotros hoy estamos aquí hablando de esto, es porque ya sanamos. Sí. Porque ya sanamos. Porque uno solamente habla de una herida o de un problema cuando usted realmente ya sanó. Sí. Porque si no, se nos volvería aquí una repetidera de un problema. Bueno, sí, se podría hablar, pero dolería. Hoy no nos duele. Y ya no duele. Hoy no nos duele. ¡Ay! Por cierto, cambiamos el pito. El otro era un poquito... El pito. ¿Cómo se dice? Ring. Ay, I'm sorry. Cambiamos el ring. Es que la campanita nos parecía un poquito invasiva, Sí, como que yo sentía como que eso sonaba demasiado duro para la intención. Pero bueno, ese ring sí, es el del apunte, Cuando nosotros llegamos al matrimonio, cada uno llega con su mochila, como una mochila. Quiero traer este ejemplo. Cada uno viene con muchas expectativas, viene con sueños, viene con inseguridades, pero también viene con heridas. Y esas heridas muchas veces no se muestran desde el inicio. Claro. Y cuando usted no muestra las heridas desde el inicio, más adelante van a ir saliendo porque van a salir a la luz. Obvio, las situaciones te van a llevar a que saques esas heridas o a que te muestres como realmente eres. Así es. Y ahí es donde ya realmente usted ya tiene que darle frente a la situación. Y ya con pareja, pues entonces ya entre los dos
tendrán que buscar cómo trabajarlo. Y hay muchas. Muchas. Nosotros empezamos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, por eso les digo que esto es lo grande de este tema, porque de verdad que en lo particular yo siento que todos tenemos heridas de infancia. Todos tenemos heridas de infancia. Pero qué lindo es de verdad encontrar esas heridas. O sea, quererlas encontrar y sacarlas a la luz para poderlas sanar. Porque si no lo haces, pues obviamente va a traer consecuencias, como en este caso. Por ejemplo, cuando nosotros cuando nos empezamos a enfrentar a las discusiones o a las, no a las discusiones, sino como a las diferencias, cuando teníamos una diferencia, empezaba como una discusión, yo me acuerdo que yo me empezaba a comportar de una manera un poquito tóxica, en el sentido de yo quería solucionar el problema al instante. O sea, si en este momento ocurrió algo, yo quería que en ese momento lo habláramos y en ese mismo momento lo resolviéramos. O sea, no me gustaba el silencio porque César es una persona obviamente mucho más calmada, una persona mucho más callada que yo y le ha gustado mucho cuando hay un problema, pues como que respirar, darse el tiempo, como que él siempre trajo eso a la relación, como démonos unos minutos, un par de horas para poder resolver. Y a mí eso me daba una ansiedad, yo no podía. Brother, ¿cómo vas a solucionar algo? Después de tener un problema en este momento, eso no se va a solucionar inmediato. Tómese su tiempo, tómelo con calma. Y verás que todo va a tener una mejor solución. Nosotros teníamos una discusión. Empezamos a discutir, estamos en la habitación y empezamos a discutir por X o Y motivo, una bobería, lo que fuera, independientemente. Mariana empieza a alterarse. Yo inmediatamente veo que Mariana se va a alterar. Me voy a retirar del espacio. Porque a mí ya me enseñaron que cuando uno está en una situación de conflicto, lo mejor es que se retire. ¿Quién le enseñó eso, amor? Mi mamá. ¿Sí? Cuando mi mamá discutía con mi papá, mi mamá se iba. Pero mi mamá era muy extrema. Wow, mami, I love you. Pero mi mamá se iba y se iba todo el día. Entonces nosotros teníamos una situación, un conflicto de pareja, normal. Durmió hasta tarde o no lavó los platos. Cualquier situación regular, algo sencillo. Claro. Cuando llegábamos a la discusión, yo siempre le decía, porfa, me voy a retirar y después volvemos y hablamos. Yo me enfurecía, no había cosa que a mí me detonara, que él me dijera, me voy, ahora hablamos. No se va. Entonces empieza a hablar, entonces ya voy a salir de la habitación y se me para en la puerta, de aquí no se va hasta que hablemos. No, brother. No, mujeres, no lo hagan. Y usted, hombre, si lo hace, no lo haga tampoco, bro. Sí, eso es tóxico, eso es tóxico. Entonces échale carbón al fuego, échale leña al fuego, bro. No lo haga nunca. Permita que vaya y respire y vuelvan y conversan. Hay que darle solución al tema. El tiempo. La ley de los 10 minutos. Esa ley es importante en los matrimonios. Esa ley de los 10 minutos que yo digo que esos 10 minutos es muy poquito. Para mí 10 minutos eso no me alcanza a bajar. Yo me tomo una hora, yo me tomo una hora. Sí. Y a veces hasta la ley de los 3 días. Y eso wait. Te voy a decir cuál es la ley de los 3 días, que esa la tengo es yo. Esa ley de los 3 días es hasta los 3 días no vuelva a hablar de ese tema. No es que es de que bravo, todo sane o no sane, no. No vuelvan a hablar de ese tema. Si a los 3 días que vayan a hablar de ese tema, eso ya no les interesa, era porque la discusión era poco importante y porque el tema no era tan importante. Si a los 3 días usted sigue considerando que ese tema hay que hablarlo y traerlo a la mesa, siéntense y lo hablan. Wow, eso está interesante. Entonces, esa ley de los 3 días es está importante. Está buena. Nosotros teníamos una discusión, llegamos al punto y de una yo decía, borrón y cuenta nueva. Aquí yo no voy a volver a hablar del tema y si vuelves a hablar, el que vuelva a hablar de ese tema está buscando agrandar el problema y ya no volvemos a hablar. Bueno, pero entonces, ¿qué viene el tema? Entonces, claro, yo me empecé a comportar así, él ya no estaba dispuesto como, pues, obviamente a aceptar eso, y yo tampoco estaba sabiendo por qué yo actuaba así. Decía, bueno, es que yo soy así, es que yo soy iracunda, es que yo soy, sí, prepotente, o es que yo soy impulsiva, ¿cierto? Como que yo me estaba poniendo mis propias etiquetas, y yo decía, bueno, había que trabajar en mí. Porque cuando obviamente yo ya me calmaba, yo entendía que yo no actuaba bien, yo decía, eso no está bien. Y César, yo no sé tú por qué tomas esa decisión. Yo en algún momento, yo viendo toda esta situación, pido sabiduría, busco sabiduría. ¿Quién nos puede acompañar en este proceso? Para que haga entender a Mariana en esta situación. Yo siempre tuve claro de que las suegras no se meten en la relación. Ni la mamá de ella, ni la mía. Quieto. Pensé en el papá de ella. Yo con el papá de ella tengo una buena amistad. Don Jorge, un hombre sabio, porque era un hombre que escucha y da consejos puntuales. Le dije yo a Jorge, yo necesito que hablemos un momento. Claro, don Jorge dice, obvio. ¿Qué pasó? Necesito sacar el espacio. Mi hija, no piensa en mí, pero piensa en la hija. ¿Qué pasó con la hija? Quiero saber qué pasa. Nos saca el espacio y yo le cuento mi situación. Don Jorge, me pasa esta situación puntual. Tengo esto y esto. Y ella, digamos que
Ella me va a querer llevar al límite, me va a querer, siempre me busca llevar a los límites. Y no solamente era eso, en todas las conversaciones, una conversación en un carro, oh my God, era límite, pero algo teníamos en común, y era que queríamos buscarle solución. O sea, eso te iba a preguntar, ¿por qué no me dejaste? No, porque queríamos darle solución al tema. Si era tan insoportable. No era tan insoportable, no, era insoportable. Pero sí teníamos problemas. Hoy que lo vemos y lo hablamos y de verdad digo, wow, o sea, ¿qué pasó? Pero claro, había intención. Había un propósito. Este matrimonio tenía un propósito. O ese noviazgo en su momento tenía un propósito. Sí. Fuimos, hablamos con don Jorge y... Ustedes no saben a mí cómo me marcó las palabras que mi papá me dijo en esa conversación. Y él me dijo, hija, yo estoy escuchando a César, lo que me están contando, me parece escuchar la historia fallida de tu mamá y yo. Esa historia de amor que tenía muchas buenas intenciones, pero que no prosperó porque pasaban ese mismo tipo de cosas. O sea, tu mamá se me paraba al frente, también me hacía lo mismo, también me miraba el celular, también me revisaba, también era súper histérica, también le gustaba llevar el tema al problema y si había una herida, le metía el dedo a la herida hasta que veía echar sangre, o sea, era... Y tú estás comportándote igual. Esa no eres tú. Deja ese ejemplo a un lado y encuentra tu versión propia de lo que tú eres. Tu corazón es diferente, tu esencia es diferente. Y en ese momento yo quedé como, wow, yo quedé como súper pensativa y después dije, claro, todo tiene sentido. Yo hasta ese día, te lo puedo jurar, que yo no había pensado en que mi mamá hacía lo mismo. Pero claro, fui una niña que vio a su mamá, aunque te amo mamá, tú sabes que te amo y yo no quiero que de verdad este episodio, aunque vamos a hablar de nuestras infancias, y eran nuestros padres, porque sabemos que lo que hicieron lo hicieron con amor, pero desconociendo obviamente muchas cosas que hoy ya conocemos. Pero mi mamá obviamente actuaba de esa manera y delante de nosotros. Y súper importante, y es que yo pude empezar a sanar, porque eso no es una cosa así como de un día para otro, no fue que después de esa conversación yo al otro día ya era una mujer distinta. No. Fue un proceso. Pero qué importante fue encontrar de dónde venía mi comportamiento, cuál era la raíz de mi comportamiento histérico. De un ejemplo. Entonces, cuando tú encuentras que no eres tú, sino que entonces ya como que tú te quitas como una máscara, yo lo siento así, como que era una identidad que no me pertenecía, era un ejemplo de otra persona que yo estaba apropiando como mío, pero cuando sé que es de otra persona y no es mío, como que más fácil digo, wow, esta no soy yo. Yo tenía una herida, yo sentía que yo no era escuchado cuando era niño. Yo era un niño juicioso y yo vivía el día a día como un niño normal, pero no recuerdo un momento en donde mis papás se sentaran a escucharme realmente qué era lo que un niño hablaba o qué era lo que el niño quería explicar. Y tengo una tristeza grande y es que recuerdo algún día me dieron una pela que no tenía sentido. Hoy digo, esa pela no tenía sentido. Siempre lo supe. Y me acuerdo que me veía un espejo y yo me veía llorando ahí, un niño llorando y yo decía, wow, ¿cómo me pegan? Ni siquiera me dan la posibilidad de dialogar, de poder explicar qué fue lo que pasó, cómo se hizo. Cuando yo sano, cuando yo tengo mis hijos y yo no quiero repetir eso en mis hijos. O sea, tú siempre fuiste consciente de eso. Yo siempre fui consciente porque entonces ya pasaba algo, yo ya me volví intencional. Ya me volví de que todo lo que lo hago lo hacía con intención, evitando que pasen ese tipo de situaciones con mis hijos. Entonces, yo con mis hijos, si mis hijos me van a hablar, yo me tomo el tiempo y les voy a contar algo cuando me di cuenta. Eso. Cuando mi hija, hace unos días, mi hija me dice, papá, aprendí a hacer un candy en el colegio. Un candy, un dulce, una banana. No. Y yo le digo, wow, hija, así me dijo, papá, yo cojo una tapa y lo pongo en un papel, lo doblo acá. Y le dije, wow, hija, te amo, me encanta. Y me dijo, sí, papá, te voy a hacer una en la casa. Yo voy en el carro, voy manejando, mi hija hablándome ahí. Claro que sí, hija. Llegamos a la casa y me acuerdo mi hija hablándome del dulce, las tapas, papá, ¿dónde están las tapas? Era súper insistente con el Insistente, y ella seguía, pero yo estaba en lo mío. Yo me acuerdo que tenía que irme a trabajar, entonces yo me organicé, me cepillé, hice todas mis actividades y ella seguía, sabía que la vi por allá sentada, recuerdo verla sentada allá en su manualidad. Y bueno, yo me fui a trabajar, se acabó la jornada, llegué a mi casa, cuando me acosté y me fui a dormir, me acordé. Wow, yo no le puse cuidado a mi hija. Yo no escuché a mi hija cuando ella me habló todo el tiempo del candy. Es más, yo no vi el resultado final. Ella lo hizo, pero pues ya tú te habías ido. ¿Dónde está el resultado final? Yo no lo vi, no lo supe. Y yo dije, no, yo no puedo repetir eso de que mi hija no sienta que no está siendo escuchada por su papá. Porque recuerden que hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír y escuchar. ¿Tú probablemente? Yo todo lo oí, pero no escuché. A mí se me rompió el corazón, yo me quedé acosté a dormir súper triste. Y al otro día en la mañana le pregunté,
hija, ¿dónde está el candy que hiciste? Y me dijo, papá, sí los hice. ¿Cuánto hiciste? Hice 5. Hice con esta tapa, me contó, me explicó todo, súper dulce, ya tiene 5 años. Súper dulce fue, me mostró todo el detalle. Yo los tengo en mi oficina, los organicé, espectacular. Pero dije, Dios, no puedo estar repitiendo algo que ya mirió a mí, no puedo repetirlo con mis hijos. Sí. Traigo un ejemplo aquí y es, por ejemplo, cuando una pareja, tenemos unos amigos, Sí. tenemos unos amigos en común. Una parejita que se va a casar de novios y nos tocó en estos días una discusión. Sí. Él vio cuando ella le dio el teléfono a otra persona. Le dio el número de teléfono. Le dio el número de teléfono a otra persona. Y él vio, pero no le preguntó nada. Y ella tampoco le dijo, lo vieron normal. Uh-huh. Cuando él le hizo la observación, ella le dijo que él era un inseguro. ¿Por qué no preguntó? Eres un inseguro. Y él fracturó su corazón inmediatamente y eso, hubo una discusión donde nosotros no teníamos que estar parados. Pero pasó. Cuando ya escuchamos al final toda la historia, porque nos contaron la historia, porque ellos nos contaron para llevarnos al sanar, y es, claro, él sufrió una infidelidad. Entonces hubo una herida. Él sufrió una infidelidad en una relación pasada. Por lo tanto, él ya estaba herido. Cuando se enfrenta a esa situación, ahí es donde esa herida se vuelve a abrir. ¿Qué es lo que pasa? Que ella desconocía probablemente esa herida, no desconocía que él había sufrido una infidelidad, ella ya lo sabía, pero desconocía que eso le había dolido, de tal manera que, claro, su palabra, inseguro, le hirió más su corazón. Y hoy por hoy llevan 2 semanas desde el hecho y él sigue muy herido. Pero ahí nos dimos cuenta que el dolor que él tiene, más que ella le haya pasado el celular o el número del celular al compañero y no le haya dicho a él, es, me dijiste inseguro. O sea, me tocaste esa herida. Y ahí dijimos, este hombre tiene que sanar esa herida. Y yo desde que soy un poco más consciente de este tema, que no sé, esto ha sido un proceso, no es como que hayamos decidido aprender sobre el tema de cómo sanar nuestras heridas del pasado, sino que poco a poco tú vas creciendo, vas siendo adulto, vas enfrentando situaciones y vas queriendo ser mejor persona, por lo menos yo siempre digo como que wow, ¿de qué manera puedo mejorar? Porque estamos en constante mejora, 1000 cosas por mejorar. Y cuando te empiezas a dar cuenta que todos tenemos heridas, a mí, por ejemplo, ya se me facilita tratar de ver las heridas en las otras personas y entenderlo de esa manera, tratar de ponerme en sus zapatos y evitar un conflicto. Por ejemplo, yo me acuerdo un día que estábamos en Unicentro Pereira y fuimos a Clonadas a comprar unas pijamas. Y me acuerdo que la chica estaba en una actitud y a mí para esa época me molestaba demasiado la mala atención al cliente. O sea, yo era con esa bandera de la atención al cliente siempre tiene que ser espectacular, es que uno es el cliente, ¿cómo así uno es el que manda? Y esta mujer a mí hablándome de esa manera, Y me acuerdo que él me dijo, ¿tú qué vas a saber? ¿Qué día pudo haber tenido ella? Y dije, wow. En ese momento, obviamente, lo escuché, no lo interioricé tanto como hoy, que ya lo entiendo y que ya trato de ver eso. Entonces, por ejemplo, en la autopista, no sé, una persona me cruza, me grita algo en el carro, o me pita durísimo, así como que me está mentando la madre con el pito del carro, digo, bueno, puede haber tenido 1000 cosas. ¿Quién sabe? O sea, ¿me entiendes? Somos una cantidad de gente herida caminando por el mundo y muchos intentando sanar y otros que ni siquiera se han dado cuenta que están heridos. Wow, eso estuvo, ¿sí o no? De verdad, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Yo les he contado, yo soy bueno para escuchar. Y entonces Mariana un día me dijo, yo no quiero repetir patrones. Y yo dije, ¿repetir patrones? ¿De qué está hablando? ¿Qué está hablando Mariana? Y ella en una de todas esas conversaciones me dijo a mí, yo no quiero repetir patrones. Y yo dije, repetir patrones. Y me dijo, si yo me caso, yo no me quiero divorciar. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, no, yo no me quiero divorciar. Yo voy a casarme porque voy a luchar por mi matrimonio, voy a luchar por mis hijos y no quiero que nunca un hijo sufra lo que yo sufrí. Yo soy hijo de padres que hasta hoy todavía están juntos. Uh-huh. Entonces yo no sé qué significa un divorcio. Y cuando yo los vi algunas veces en unas situaciones de conflicto, para mí era muy difícil lograr pensar que eso pudiera. Entonces, digamos que es diferente. Pero por el contrario, Mariana... Sí, claro, cuando tú lo vives, entonces ahí sí. Ese sí, por ejemplo, cuando yo hablaba de hay heridas más imperceptibles que otras, esta era una herida que era perceptible para mí, fue perceptible para mí siempre. Entonces fue muy fácil, entre comillas, trabajarla. El divorcio no solamente me dejó el tema de que mis papás estuvieran separados, sino una cantidad de cosas que trajo consigo esa decisión. Que eso es un debate también, porque
hoy por hoy, si me lo preguntas, tampoco es que yo diga, hubiera preferido que siguieran juntos de la manera que estaban, porque era tóxica la relación. No, anyway. Entonces, claro, cuando esa decisión se toma, ocurren muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú decías ahorita de las conversaciones, también me pareció súper duro, porque yo digo, bueno, claro, yo no es que no haya sido escuchada, porque cuando uno dice como, ay, yo no fui escuchado en mi infancia, sí, bueno, como que uno se va a ese momento del niño, no sé, allá resguardado, que nadie le oye, que todo el mundo lo ignora. Eso no nos pasó. No, nosotros vivíamos normalmente nuestros días. Mi mamá me hablaba todos los días, mi papá me llamaba todos los días, correcto, me veía todo el tiempo con ellos, pero no me acuerdo tampoco conversaciones de mis padres, conversaciones intencionales de mis padres conmigo. Que mis padres me hayan sacado el espacio, estaban divorciados, digamos, por un lado y por el otro, el espacio para hablar de un tema. Te vas a graduar, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, de verdad, que quiero escucharte, quiero saber qué decisiones estás tomando, cómo las estás tomando, quiero escuchar. Es importancia de ir a escuchar a tu hijo, pero como que asumes como que yo soy el papá, yo tengo mucho para enseñar, pero ¿qué me va a decir él a mí? Nada, que aprenda lo que tiene que aprender y ya. Sí, nosotros sí, tuvimos una relación muy sanadora. Muy sanadora. Muy sanadora. Que tuvo que pasar por una etapa, claro, donde nos tuvimos que encontrar otras heridas adicionales, pero nos ayudamos a sanar. Obviamente había ganas, intención y propósito para seguir adelante y por eso pues logramos sanar. Y también es súper importante que cuando ves como desde ese lado de la empatía un poco, con el tema de tus padres y entiendes que ellos también fueron heridos y por eso hirieron, porque el herido hiere, entonces tú dices, los entiendo y no los juzgo, los perdono, porque cuando tú piensas en esas heridas desde el rencor, ahí hay mucho que sanar. Cuéntame una herida mía que tú me ayudaste a sanar. Una herida tuya. Yo me acuerdo de una herida tuya. Bueno, mientras yo pienso, me corchó. Nosotros llevamos 10 años juntos y un día yo en mi trabajo conocí a una muchacha, una compañera de trabajo. Éramos en la misma oficina y ella me dijo, yo se lo conozco. Y yo le dije, ¿sí? ¿De dónde? Y me dijo, yo conozco a su esposa y la sigo en redes. Y yo le dije, ¿a mi esposa? Ah, qué bueno. Sí, me dijo, sí, yo estudié con ella. Y yo estudié con ella. Se la está confundiendo, no. Ella estudió, no, ella estudió en el gimnasio. No, Mariana. Yo, sí, Mariana, sí, Mariana. En San Vicente. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Yo le dije, ve, qué bueno. Deberíamos sacar un día un espacio para que charlemos. Y me fui como con esa tarea. Dije, wow, después de 10 años de relación, Mariana estudió en un colegio que yo no sabía, grande. ¿Cómo así? Y le dije, Mari, ¿cómo te parece que conocí una amiga tuya hoy? Y me dijo, sí. Y le dije, sí. Ella se llama Julanita. Me dijo, y ella me miró como que... Yo no la conozco. No sé de quién me hablas. Me dijo, sí, que estudió contigo en San Vicente. Y mismo Mariana... Me transformé. Y me dijo, ¿en dónde? Es que San Vicente. Y yo la miré. ¿Tú estudias en un colegio que se llama San Vicente? Y me dijo, no sé qué me estás hablando. Y dije, no. Entonces ahí mismo ya vi que había una situación. Le dije, no, ven, siéntate conmigo. ¿Qué pasó? Cuéntame, uno nunca termina de conocer a las parejas. Y ahí mismo me contó la historia. Me dijo, durante todo mi colegio, cuando recién se divorciaron los papás, ella sale del colegio privado, entra a San Vicente, estudia, ¿qué? 1 año, 2 años. Creo que como 1 o 2. Y pasa allá al gimnasio Pereira. Entonces ella dice, yo borré un pedazo de mi vida que está ahí metido, porque no fui feliz. Y yo le dije, ¿qué? Wow, claro, no, porque esa es una de las consecuencias del divorcio, que no pasan todas, pero en nuestra familia pasó, y es que el divorcio llegó con una situación económica difícil, con una crisis económica en la familia, porque claro, al divorciarse mi papá y mi mamá, pues obviamente la estabilidad pues se perdió y mi mamá pues obviamente tuvo que hacer cambios porque nosotros nos quedamos con mi mamá, y uno de esos cambios fue el cambio de colegio. Entonces, claro, toda mi primaria viviendo con las mismas amigas, entonces, claro, había un apego. Cuando ocurre esa decisión imprevista, porque no lo veíamos venir, esa separación de ellos dos, digamos que yo iba herida. Entonces, yo no llegué a ese colegio con ganas de ser feliz, porque yo iba triste por la decisión que habían tomado, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque tampoco entendía muchas cosas. Yo siento que yo puse una bandita, pero con la intención como de tapar esa parte. Entonces, como que yo, como tú dijiste, traté de borrar eso que yo viví porque no me gustó y no fui feliz ahí, entonces traté de borrarlo y de esa manera como que suprimí ese sentimiento, y ni siquiera a él, que llevábamos 10 años juntos, yo le había contado eso. Yo siempre le conté, pues sí, estuve en el gimnasio Pereira, que fue al colegio al que llegué después de ese evento, y ahí me gradué de 8º a 11.
Pero cuando lo expuse, lo sané. Qué importante es exponer, cuando te expones. Que pegué duro con esa. Sí, No, sí, no la sí. esperabas. No me acordaba, Moshi. Y sí, eso fue una herida, obvio. Sanar es lo más hermoso que hay en una relación. Sí. Porque sanar nos lleva a nosotros a mantener una estabilidad emocional durante el tiempo de relación. Mis papás llevan muchísimos años juntos, entonces si algo me dieron de ejemplo ellos, es que ellos fueron sanando todas sus situaciones, fueron sanando todo. Y yo los confronté ya grande. Yo los confronté y les dije, necesito hablar con ustedes y no me pareció esto, de niño sentí esto, de niño tal. Y ellos me escucharon, se sentaron a escucharme y fue conversación hermosa. Y sanamos todos y nos pedimos perdón. Ellos pidieron perdón y yo pedí perdón. Yo perdoné y yo pedí perdón. ¿Por qué? Porque hay que perdonar. Y entonces cuando tú te pones y tú los escuchas, tú ves una cantidad de situaciones que nunca fueron escuchadas. Otras generaciones, otras situaciones. Y fue muy sanador. Hoy que estábamos preparando este episodio, nos dimos cuenta de una herida adicional que no habíamos caído en cuenta. Y cuando nosotros, no sé, tenemos una diferencia, a mí me cuesta, como lo dije al principio, o sea, esta ya es la sanación de esa primera etapa. En la primera etapa yo necesitaba la respuesta ya, la solución ya, la reconciliación ya. En ese momento ya no soy así, pero sí me cuesta en la diferencia dar un abrazo, me cuesta. O sea, estamos en el momento de, ¿ok? Yo necesito como no me hable, déjeme yo. Y César es diferente. César sí, en el momento de la discusión, él puede perfectamente abrazarme o pedir un abrazo. Es un momento de abrazar. Entonces, ya termina la discusión y abrazamos. ¿Y yo qué hago? No, inmediatamente me hace el quite ahí. Y entonces hoy... Y a él le molesta, horrible. Pero dame un abrazo. ¿Qué pasa si no nos abrazamos, salimos, un accidente, se muere uno de los dos y no hubo un abrazo? Ay, calma, no lo hagan, please. Siempre me dice, yo no, espera, abrázame. Pero no es una cosa como que en automático se me facilite. Y hoy hablando de eso, me acordé de algo. Y es que mi mamá poco abrazaba. Entonces mi mamá el brazo. Cuando yo le iba a abrazar, mi mamá me hacía siempre el quite. Y hoy que estamos hablando de esto, le dije a ella, wow, cada que yo te voy a abrazar y tú me haces el quite, yo recuerdo esa herida de mi mamá. Entonces ella me dijo, no, dime una palabra para que no... Para yo volver a aterrizar. Y entonces le pusimos una palabra secreta. Sí. Pero sí, eso es súper lindo, ¿no? O sea, imagínense, 16 años llevamos y en este momento, hoy, aprendí a ver una situación desde un punto de vista diferente. Dije, wow, claro, en el momento del abrazo yo pienso es en mí. Yo siempre, normal, no, yo no quiero darte un abrazo, déjame un momentico que estoy molesta. Y que él me cuente eso, me haga ver ese lado y digo, wow, ya uno aprende a ser un poquito más empático, a decir, bueno, démonos el abrazo, no me quita nada dar ese abrazo y me ayuda a sanar, porque no hay nada más sanador que un abrazo. Definitivamente a mí con la crianza yo he sanado mucho. A mí mis hijos me han ayudado a sanar mucho, me han llevado a ese punto donde me obliga a buscar eso que antes dolía y que hoy decido sanar por ellos. Siempre las heridas buscan víctimas y yo no quería que las víctimas fueran mis hijos. Entonces he decidido sanar y de verdad que ha sido muy transformador. Y sentir una crianza con mis hijos diferente a lo que yo como hija viví en mi infancia ha sido muy sanador y yo los invito de verdad a que se den ese trabajo de qué tengo que sanar, qué es eso que me explota, que me hace estallar. Por ejemplo, con mis hijos me pasaba mucho. Por ejemplo, cuando ellos dejaban caer las cosas, ahí como que yo entraba en alerta, como que entraba en reacción. Y cuando ya estoy en este tema y aprendo a entender y digo, wow, claro, cuando yo dejaba caer las cosas, mi mamá se alertaba, mi mamá me regañaba. No pasa nada, no estoy en peligro, estoy bien, tranquila. Sanar no va a borrar el pasado. Exacto. Pero lo que sí va a hacer sanar es que nos va a transformar lo que nosotros somos en el futuro y lo que podemos aportarle a otra persona. Yo soy una persona que siempre pienso en aportar a la gente, ¿sabes? Yo siempre pienso en cómo contribuir en alguien. Si a nosotros se nos da una conversación, yo siempre me voy a poner a pensar en cómo mejorarte a ti como persona y que lo que tú tomes de mí sea lo mejor para ti. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios, siempre he podido liderar equipos de trabajo y con mis equipos de trabajo, quienes han trabajado conmigo, que ojalá también lo vean, que los amo, a todos los que han trabajado conmigo saben que yo soy propositivo de escucharlos siempre y de siempre tratar de llevarles lo mejor a cada uno. Sí, César es una curita para el corazón, se merece un ringazo. Sí, César es una curita para el corazón y de verdad que qué bonito uno inspirarse de este tipo de personas. Yo no lo soy, de verdad yo no lo soy. Tenerlo al lado a él me ha ayudado a yo ser un poquito más así o a caer en cuenta de cuántas cosas sí
vale la pena sanar para ser mejores personas. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Es un episodio que los lleva un poquito como a la reflexión, un poquito más emocional, pero también una faceta nuestra. Y qué rico que de verdad hoy, después de este episodio, usted se quede pensando en yo tengo que sanar esto y que empiece a trabajar en eso. Le mando todos los éxitos en este proceso y los queremos mucho, mucho, mucho. Así que conectados, nos vemos dentro de poquito con un nuevo episodio de En Nuestro Living. Chao, chao. En Nuestro Living Podcast.